explicamos cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica con muchísimo detalle. Todo lo explicamos con mucho, mucho, mucho detalle para que no se perdiera pues, precisamente ninguno de estos detalles. Entonces, pues, si pusimos atención, todo lo que tiene que ver con esta cadena epidemiológica ya está perfectamente claro. Bueno, entonces, pues ya para terminar con este tema de salud pública y medicina comunitaria, vamos a tocar los niveles de prevención y algunas cuestiones que por ahí tenemos que aclarar en cuanto a términos que utilizamos en ciencias de la salud. Entonces, vamos a avanzar con esto para terminar ya con este tema. Entonces, algo que nos quedó por ahí pendiente de hablar es la diferencia entre las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente durante el curso de una patología. Entonces decíamos, vamos a regresar un momento acá a esta cuestión de la historia natural de la enfermedad. Acá, ¿sí? Entonces, decimos que cuando un paciente entra al periodo patogénico ya está cursando por una patología. Esta patología como lo dice su nombre, como lo dice el nombre de la historia natural de la enfermedad, pues va a tener un progreso, ¿verdad? Va a ir progresando con el tiempo y va a ir avanzando dependiendo del tipo de enfermedad, del tipo de agente causal, de la susceptibilidad del huésped, de un montón de factores, ¿no? Entonces va a ir avanzando desde una enfermedad que nosotros llamamos subclínica a una enfermedad clínica. Y pues creo que todos tenemos aquí bastante claro que la diferencia entre la enfermedad clínica y subclínica es la aparición de las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Entonces decimos que la enfermedad es subclínica cuando ya hubo contacto con el agente causal, cuando el huésped ya se puso en contacto con el agente causal, ya hay enfermedad, pero todavía no hay manifestaciones de esa enfermedad, ¿sí? Todavía no hay manifestaciones, el paciente ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque decimos que si se trata de un agente biológico, este se está incubando. O si se trata de un agente físico o químico, este está latente, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso el paciente no va a manifestar ni signos ni síntomas, ¿sí? Es cuando cruza el horizonte clínico, o sea, es cuando se presentan las primeras manifestaciones, cuando debilidad muscular, cuando hay un ligero aumento en la temperatura corporal, cuando hay algún malestar general, que ya se ha cruzado el horizonte clínico. Hasta entonces podemos decir, pues que la enfermedad ahora sí se ha convertido en una enfermedad clínica, ¿sí? Y pues bueno, repito, quiero ser reiterativo en esto. La enfermedad clínica y subclínica se va a diferenciar porque va a haber o no manifestaciones clínicas. Cuando no hay manifestaciones clínicas, cuando el agente biológico se está incubando o cuando el agente físico o químico está latente, ¿sí? Cuando decimos que la enfermedad es clínica, cuando ya hay manifestaciones clínicas. ¿Y cómo le llamamos a estas manifestaciones clínicas? Signos y síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a ocupar en este momento. Vamos a diferenciar entre un signo y un síntoma, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una diferencia entre un signo y un síntoma? Es muy simple, chicos, muy, muy simple, pero aquí hay que tomar muy en cuenta cuáles son los términos que nosotros utilizamos en ciencias de la salud. Entonces, vamos por acá. Eh, nosotros vamos a relacionar estas manifestaciones clínicas, estos signos y estos síntomas, para relacionarlos con una patología específica, ¿sí? Ya lo hemos platicado bastante, ¿verdad? Entonces hay enfermedades que tienen manifestaciones muy características de dicha enfermedad, ¿verdad? Entonces, a esta relación de signos y síntomas le vamos a llamar semiología, ¿no? Pues esta semiología nos va a diferenciar entre un síntoma y un signo. Entonces, la clave, chicos, es simple, ¿sí? La clave es muy, muy simple para diferenciar entre un signo y un síntoma. Un síntoma es una manifestación subjetiva, ¿sí? Algo que el paciente nos va a expresar, ¿sí?
y que a nosotros nos va a ser difícil eh, cuantificar, nos va a ser difícil identificar, pero sobre todo nos va a ser difícil comprobar, ¿sí? Aquí está, miren, es difícil de comprobar. ¿De acuerdo? Por eso decimos que es una manifestación subjetiva, porque el paciente me puede decir, es que me estoy muriendo de dolor. Y pues ese dolor es precisamente muy subjetivo. Tenemos escalas, sí, para el dolor, como las escalas de la expresión facial o la escala de la movilidad muscular o no sé, que nos pueden dar más o menos una idea, pero el paciente bien puede fingir esa manifestación, ¿no? Y pues darnos una idea equivocada de cuál es la intensidad del síntoma que está padeciendo. Entonces, pues por eso decimos que es subjetiva, porque no la podemos comprobar, ¿sí? Y pues a esta conclusión de un síntoma vamos a llegar a través del cuestionario que le hacemos al paciente para construir su historia clínica. Entonces, síntoma, manifestación subjetiva. ¿Qué es un signo? Es una manifestación clínica también, pero esta es una manifestación objetiva, ¿sí? Una manifestación objetiva, y cuando nosotros hacemos el examen físico, el examen anatómico del paciente, vamos a poder identificar por diferentes técnicas, ¿sí? Ya sea la pura observación, ya sea la utilización de algún instrumento, ya sea la relación de la historia clínica o la comprobación de algún estudio de laboratorio, ¿sí? Entonces, pues, la cuestión con un signo es que este es completamente objetivo, que lo podemos cuantificar y que lo podemos comprobar, ¿sí? Podemos comprobar que esté ausente o presente este signo, como decíamos, ya sea por la observación, por la palpación, por la auscultación, el uso de algún instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, un síntoma es una manifestación subjetiva que el paciente me va a expresar, ¿sí? Que yo no puedo comprobar objetivamente, y un signo, pues es una manifestación completamente objetiva que yo puedo observar y que yo puedo cuantificar y que yo puedo sobre todo comprobar. Una forma en la que en la que a mí se me facilita diferenciar entre un signo y un síntoma es, pues fácil, chicos. El signo, el paciente lo puede fingir, ¿sí? Un signo, perdón, un síntoma, lo siento, un síntoma, ¿sí? Un síntoma, el paciente lo puede fingir, ¿sí? Por ejemplo, la dificultad para respirar, ¿no? La llamada disnea. Entonces, un paciente puede llegar por ahí y decirme, ay, es que no puedo respirar, es que me cuesta mucho trabajo respirar y no entra aire a mis pulmones. Eso es un síntoma, ¿sí? Eh, el dolor, decíamos hace un momento, hay escalas, sí, para medirlo, pero el paciente bien me puede fingir esa escala. La tos, por ejemplo, el paciente la puede fingir, se la puede provocar, ¿no? La, la debilidad muscular, la debilidad general, el paciente la puede fingir sin ningún problema. Y yo no tengo forma de comprobarlo. Entonces, un síntoma, podemos verlo así en términos muy simples, de forma muy sencilla, es aquel que el paciente puede fingir. Ahora, un signo, no lo podrá fingir, ¿sí? Un signo no lo puede manifestar de manera voluntaria. Por ejemplo, si hablamos de un signo como la ocrodermia, ¿no? Que es como una coloración como café, como oscura en la piel. ¿Yo puedo oscurecer mi piel a voluntad y mostrársela al médico? Pues no, ¿verdad? No podemos causar esa manifestación. La temperatura corporal. ¿Yo puedo aumentar voluntariamente mi temperatura para que, por ejemplo, un instrumento marque una temperatura diferente? Pues no, ¿verdad? Entonces esos son los que llamamos signos, ¿sí? Estos son los llamados signos. Y la cuestión con los signos es que nosotros los podemos cuantificar, los podemos comprobar y los podemos cuantificar, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la diferencia. Nosotros debemos conocer cuatro signos vitales principales, ¿verdad? Cuatro signos que podemos comprobar, que podemos cuantificar y que son completamente objetivos y los tenemos que diferenciar de cualquier síntoma que el paciente esté estando. Entonces, vamos a ver qué onda con estos. A ver, veo que hay aquí algunas preguntas en el chat. Dice,
¿Cuál es su consideración respecto a la pregunta que vino en el examen de la Naval sobre los periodos de la historia natural de la enfermedad? Estaba mal hecha, en la que las opciones eran incubación. Ah, pues esa creo que la explicamos el domingo, ¿sí? Y ahí les di una amplia explicación al respecto, ¿sí? Entonces les expliqué todos los criterios que tenían que ver con eso y les di, pues precisamente mi punto de vista, les di mi consideración. Entonces, pues, a ver, me voy a regresar un poquito para recordar. Obviamente no lo voy a explicar así con mucho detalle, pero era esta, ¿no? Entonces, dice, estaba mal hecha, muy probablemente, no que estuviera mal hecha, más bien quisiera que fuera más clara. Yo preferiría que fuera, más clara, ¿sí? Preferiría que nos hubieran puesto respuestas que sean más contrastantes entre sí y que la respuesta sea más clara, porque como platicábamos ese día, nos están haciendo aquí referencia al término periodo, ¿sí? Periodo. Y a propósito, no lleva tilde. Pero bueno, nos están haciendo referencia a periodo. Y nosotros sabemos que la historia natural de la enfermedad solamente tiene dos periodos, el patogénico y el prepatogénico. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos pensar que es la C, ¿sí? Pero en otras preguntas nos damos cuenta que, pues, los de Ceneval a todo le llaman periodo, ¿sí? A todo le llaman periodo. Entonces, pues yo creo que podemos de esa manera descartar el inciso C, porque si nos dicen que estuvo en contacto con personas que ya presentan manifestaciones clínicas, esta persona ya se expuso al agente causal, ¿sí? Y entonces ya tiene la enfermedad. Entonces no puede estar en el periodo prepatogénico. Eh, entonces, como esta persona no presenta manifestaciones, definitivamente está en el periodo subclínico, ¿sí? O en la fase subclínica de la enfermedad. Pero resulta que la fase de incubación es parte de la fase subclínica, ¿sí? La fase de incubación es la fase subclínica de un agente biológico. Entonces, la A es correcta y la B es correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, el razonamiento fue que como nos describían manifestaciones clínicas típicas de una enfermedad infecciosa, ¿sí? De un agente biológico que se encuentra en el periodo de incubación, por eso elegimos el inciso A, ¿sí? O bueno, pues yo personalmente, yo particularmente, escogería el inciso A, ¿sí? Yo desde mi particular punto de vista, yo les daría la sugerencia de que escogieran el inciso A, pero pues como les dije también ese día, si ustedes tienen un punto de vista diferente y creen que ese punto de vista es más sensato, pues elijan otro inciso que les haga más sentido. Pero bueno, básicamente esa es la explicación rápida, ¿no? Como les digo, lo explicamos con más detalle, con mucha calma el domingo, pero pues básicamente esa es la conclusión, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, me hubiera gustado que esa pregunta estuviera redactada de manera más clara, ¿sí? Mucho más clara, porque así no nos hace bolas, pero pues bueno, así son los de Ceneval. A ver, ¿qué más dicen por acá? Mm, Solo va a haber esto y las medidas de prevención, sino para estudiar. Ah, pues sí, solo esto. No, pues tú estudia lo que tú quieras. No te preocupes. Los síntomas son en los que se puede mentir, exactamente. ¿Y la pregunta de los doctores Simis? ¿Pregunta de los doctores Simis? Creo que... Ah, no, estás hablando de, de lo que estábamos platicando ayer en la clase en línea, ¿no? Sí, lo olvidé por completo. Ya luego platicamos al respecto. Y esa es otra cosa. Dice, esos del Ceneval redactan con las patas. Pues, pues dicho de otra forma, sí, sí es correcto. Pero bueno, razonándole y haciéndole ahí el mayor sentido pues que le podamos sacar, pues podemos llegar a una respuesta adecuada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle pues. Entonces decíamos, chicos, que hay 4 signos vitales que nosotros tenemos que sí o sí conocer. Hay muchísimos, ¿verdad? Muchísimos, sí, pero 4 signos vitales que nos van a dar una idea más o menos del estado de salud del paciente, 4 signos vitales que tenemos que comprobar de manera rutinaria.
¿sí? Entonces, estos signos son, pues precisamente, ya los conocen, ya saben qué onda con ellos. La presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que explicar aquí al respecto, chicos? Nada, ¿sí? Nada en realidad. Solamente tomar en cuenta que pues puede haber variaciones fisiológicas entre un individuo y otro, ¿sí? Ya ven que ayer platicábamos de las variables que hacen diferentes a los huéspedes, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo medir la tensión arterial de, por ejemplo, un neonato o de un adulto mayor a medir la tensión arterial de un adulto, ¿sí? Entonces, el rango que siempre vamos a estar manejando para un adulto va a ser de 120 a 80 milímetros de mercurio. Sí, esto de mmHg significa milímetros de mercurio. ¿Sí? Que es una medida de presión, es una magnitud, perdón, que nos ayuda a medir la presión. ¿Sí? Entonces, esto de 120 y de 80 nos habla de dos momentos. ¿Sí? ¿Por qué las arterias, escuchen, presión arterial, por qué las arterias presentan presión? ¿Por qué las arterias están sometidas a una presión, a una tensión? Pues porque están transportando sangre que sale directamente del corazón, ¿sí? ¿Y cómo sale la sangre del corazón? Escuchen la pregunta, ¿eh? ¿Cómo sale la sangre del corazón? ¿Por un gradiente de presiones? ¿No, verdad? ¿Por un movimiento de sístole? Sí. Entonces, ese movimiento de sístole, esa contracción ventricular, va a expulsar a la sangre con una determinada presión y esa presión será exactamente de 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, estos de 120, vamos a ponerle aquí una pequeña anotación, 120 es la presión que experimentan las arterias durante el movimiento de sístole. Entonces, esta es la presión sistólica. ¿Sí? 120 milímetros de mercurio durante la contracción ventricular, ¿sí? Durante la contracción ventricular. Y los 80 milímetros de mercurio van a ser más bien ahora una tensión de aspiración. Esta sería una tensión o una presión negativa. Esta sería la presión diastólica. ¿Por qué digo que sería una presión negativa? Porque ¿qué ocurre en la diástole, chicos? La relajación. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a sacar sangre de una vena, ¿sí? Bueno, de una arteria, pues en este caso. Entonces va a ser como una aspiración y la tensión va a ser negativa. ¿Qué magnitud? 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Por eso medimos la tensión arterial en este rango, de 120 a 80, ¿sí? 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica, ¿sí? Entonces, se llama presión arterial porque es precisamente la presión que debe resistir la pared muscular de las arterias cuando la sangre es expulsada de los ventrículos o es empujada hacia el corazón, ¿vale? Ahora, claro que habrá sus variaciones, ¿verdad? Esta, como les decía, es la tensión arterial normal en el adulto, ¿sí? En el adulto. Y en el adulto en reposo, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo que le midan la tensión arterial a un paciente que ha estado ahí en su consultorio y ya tenía rato esperándolos y llevaba ahí como unos 10 minutos, ¿no? Y esos 10 minutos estuvo ahí sentadito en su silla y estuvo en reposo y todo su cuerpo está en un estado basal, ¿no? Entonces, si miden la tensión arterial y se trata de un adulto sano, pues la tensión va a ser lo más cercano a 120 y 80, ¿verdad? 120, 80. No va a ser lo mismo un paciente así, a un paciente que mandaron al laboratorio que está en el subterráneo y que luego mandaron a la farmacia que está en el tercer piso y que luego se fue a con recursos humanos o con las trabajadoras sociales que están en el quinto piso y que anda dando vueltas pues y subiendo escaleras y recorriendo pasillos y haciendo actividad física, ¿sí?
que va a aumentar su tensión arterial. Entonces, no va a ser la misma tensión arterial la que van a medir en un paciente que está en reposo y en un paciente que está haciendo actividad, ¿sí? Que anda caminando por los pasillos o subiendo escaleras o peleándose con las de trabajo social o qué sé yo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo eso. Y tampoco va a ser lo mismo que midan la tensión arterial a una persona, por ejemplo, el maestro de premedicina, ¿no? Que mide 1,80 m y pesa 90 kilos. A que se la midan a una alumna de 17 años que mide 1,50 m y pesa 50 kilos, ¿verdad? Va a ser muy diferente, va a haber por ahí alguna variación. Entonces, la tensión arterial va a tener un rango de 120 a 80, bueno, de 120 sistólica y 80 diastólica, pero podemos tomar ahí algunas consideraciones. Por ejemplo, decíamos la talla y el peso. Entonces, podemos decir que puede ser más, menos, 10 en la tensión sistólica y lo mismo en la diastólica, ¿sí? Y nunca veremos que una está alta y otra está baja. O sea, yo no puedo ver que un paciente tenga 130, 70, ¿sí? Esto no. Si una baja, la otra también va a bajar. Entonces, yo puedo considerar correcta una tensión de 110, 70. ¿Esta será una adecuada tensión arterial? ¿Qué dicen? Pues sí, ¿no? 110, 70 está bien. Una tensión arterial de 130, 90, ¿está bien? Sí, esta todavía la podemos considerar correcta. Pero si me llega un paciente que, no sé, piensen, un paciente promedio que mide 1,70, que pesa 70 kilos, que ha estado en reposo, que no se le ve ninguna afección, y miden su tensión arterial y les resulta 160, 100. ¿Esa estará correcta? ¿Esa estará dentro del rango? No, ¿verdad? Esta no. Entonces esta ya la podemos empezar a registrar como una tensión arterial aumentada, ¿sí? Entonces fíjense, más, menos, ¿sí? Más, menos 10, 120, 130, 110, está correcto. 80, 70, 90, está correcto. Todavía está correcto, ¿sí? Este, Pero ya cuando vemos un aumento o también el caso de una disminución ya por encima o por debajo de los 10, bueno, pues ahí puede haber una patología, ¿no? Pero les digo, va a haber muchas variaciones. Por ejemplo, chicos, ahorita yo supongo que todos están sentados en su escritorio tomando la clase, ¿no? Y más de uno ha de estar ahí acostado. Entonces, los que tienen ahí su reloj inteligente que ya es capaz de medir la tensión arterial, a ver, váyanse midiendo su tensión arterial, ¿no? Háganme, vamos a hacer ese ejercicio. Midan su tensión arterial y les va a resultar algo probablemente cercano a 120/80, pero a otros les va a salir más, a otros les va a salir menos. Y eso no significa que haya alguna patología, es que hay variaciones fisiológicas, ¿sí? Hay variaciones fisiológicas. Así que, pues, eso nos puede dar una idea. Dice, a mí una vez me llegó hasta 200, casi vi a San Pedro. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Estabas corriendo? ¿Estabas sentado? ¿Estabas haciendo actividad? ¿Estabas bajo estrés psicológico, estrés físico? ¿Bajo qué condiciones? La tensión arterial no se mide con el reloj, solo la frecuencia cardíaca. No, sí hay muchos relojes inteligentes que miden la tensión arterial. Y sí, hay muchos que están probados, que tienen una detección bastante, bastante comprobable, ¿sí? O sea que es muy, muy, muy cercana a la realidad. Entonces, sí, hay muchos relojes inteligentes que miden muy acertadamente la tensión arterial. 140/80, ok. ¿Y estás acostado? No, ok, esa me hace un poco de ruido, ¿eh? Porque la presión sistólica está un poco alto. A ver, vamos a tomar este caso. Acá esta persona tiene 140/80. A ver, danos una idea. ¿Cuánto mides? ¿Tú qué me dijiste? 140/80.
Bueno, dice que está acostado. Yo creo que ya se durmió. Ah, 1,78. Ok, 1,78. ¿Cuánto pesas? Aproximado, no exacto. No, o sea, no vayas a ir a pesarte ahorita. 68 kilos. Ok, ok. Bueno, eso está interesante porque no estás en un peso, bueno, en un índice pues, de masa corporal, este, significativo. Y aún así tu presión sistólica está un poco aumentada. ¿Estás bajo algún tipo de estrés en este momento? Más allá pues de estar tomando la clase, porque esta está un poquito elevada. A ver, ya me dieron acá otro dato. Una niña parece 105,65. Ok. ¿Cuánto mides? Tú que me dijiste 105,65. 105,65. ¿Cuánto mides? 1,60. Ah, ok, esa está un poquito más cercana a la realidad. ¿Cuánto pesas? Yo creo que pesas poquito, unos 50 kilos. 52. Ok, esa sí está bastante razonable, ¿sí? Está debajo del rango normal, ¿sí? Está debajo del rango normal, pero fíjense que cuadra con los datos del paciente, 1,60 y 52 kilos. Cuadra con, con los datos de este paciente, entonces está bastante bien, ¿sí? A pesar de que está fuera del rango normal, hay que tomar en cuenta la fisiología del paciente. Comí mucho pastel. Bueno, pues puede ser ay, perdón, pues es que me tomó por sorpresa eso del pastel. Puede ser un factor, ahorita platicamos de eso. Sí, si siempre te sale así en este rango, está bien, está normal, porque por tu fisiología está perfecta. A ver, me dicen 110,80. Miren, ese es del libro de texto. Mido 1,65, peso 60 kilos. Está perfecta, 110,80. Es así, podemos decir que está dentro del rango y dentro de la fisiología. A ver, y dice que se usó un manómetro ahí. A ver, usaste la técnica adecuada, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es la técnica para tomar la tensión arterial? Espero que sí. 78,61. A ver, esa me hace ruido también. Eso de la tensión arterial de 78 diastólica, 61 sistólica, porque están las dos muy bajas. Pero a ver, también hay que tomar en cuenta cuánto pesas, cuánto mides. ¿Cómo relacionamos eso con la tensión arterial? Pues con el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco, va a depender directamente de del esfuerzo que hacen los músculos para mover a una determinada cantidad de masa, ¿sí? O sea, pues lo que pesamos. Entonces, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la masa, al peso, pues, del paciente, ¿sí? Y el peso del paciente está muy relacionado con la talla, ¿sí? ¿Cuánto mide? Entonces, pues está muy relacionado. A ver, 90-70, mido 60 pesos 53. Está perfecta, ¿sí? O sea, de acuerdo a este rango, nosotros podríamos decir, ah, pues está bajísima, se va a morir. Pero no, relacionándolo con peso y talla está bastante bien, ¿sí? A ver, dice, la frecuencia respiratoria de uno de los compañeros acá es 93 por minuto. Mm, 93 por minuto, estás estresadillo. Y 128,76, la tensión arterial está perfecta, está muy bien. Yo creo que has de ser una persona promedio, ¿no? Has de estar entre unos 70 y unos 70 kilos de peso, más o menos por ahí. Dime si me equivoco. ¿Cuál es la técnica? Ahorita al final, les explico cómo es esa técnica, ¿eh? A ver, bueno, pues entonces vean, chicos, un 83, 88, órale. ¿Haces algún tipo de actividad física, ejercicio de fuerza, por ejemplo? Sí, ah, pues ahí está, eso lo explica. Estás dentro del rango normal, aunque tu peso y tu talla son aumentados, pero es que ese peso aumentado es por seguramente masa muscular, así que está dentro de la normalidad. Y bueno, pues vean ya todos los rangos que medimos, ¿no? 105,65, 140, 80, 78, 61, ¿no? Y una por ahí me decía 90, 60. Ok, podríamos pensar que muchos de esos están fuera de rango. ¿Sí? Podríamos pensar que muchos de esos están fuera de un rango normal, pero pues hay muchas variaciones anatómicas y fisiológicas que van a hacer variar la tensión arterial. Aún así, pues, aún así, para su examen de admisión,
No tomen en cuenta esas variaciones anatómicas y fisiológicas, solo tomen en cuenta que la tensión arterial es 120/80 y que puede haber una variación de más o menos 10. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. ¿Sí? De todos modos, en el examen es muy evidente, muy evidente. Afortunadamente, en eso sí no se pierden los de Ceneval. ¿Sí? Entonces, consideren esto, está aquí resaltado en rojo para su examen. ¿Sí? Para la práctica médica, sí tengan muy en cuenta que hay variaciones anatómicas y fisiológicas, ¿sí? Entonces, tómenlo muy, muy en cuenta. Me mandan acá 118/78, también del libro de texto. Esa está perfecta. Con una talla de 1,78 y 63 kilos de peso. Está muy bien, está excelente. Bueno, entonces ahí está. Ahora, la frecuencia respiratoria. La literatura nos dice que va a haber una frecuencia respiratoria de 12 a 18 por minuto en el paciente en el estado basal, ¿sí? O sea, quiero decir, un paciente que no está haciendo actividad física, que está simplemente existiendo ahí sentadito en su silla, esperando a que llegue el doctor a atender, ¿no? Es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Hay algunas fuentes ya más actualizadas que amplían un poco el rango de 12 a 20, ¿sí? Porque se supone que después de las enfermedades respiratorias que vivimos hace algunos años, de la COVID-19, nuestra frecuencia respiratoria se vio aumentada, sobre todo aquellos que sufrimos de COVID. Entonces, hay algunas fuentes más actualizadas que nos ponen de 12 a 20, ¿sí? Entonces, 12 a 20 está perfecto. Ahora, la frecuencia cardíaca. Bueno, recuerden que el ciclo cardíaco, chicos, recuerden que la transmisión del impulso nervioso por todo el sistema de conducción del corazón, desde que el impulso llega al nodo sinusal y hasta que termina en la última fibra de Purkinje, dura, vamos a ponerle aquí, el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos, ¿sí? En promedio, 0,8 segundos, más o menos, de paciente a paciente. Parece un 8. 0,8 segundos, ¿no? Entonces, de esa manera, hay pacientes en los que se puede ir un poco más, ¿sí? Que puede durar 0,6, un poco menos, o que puede ir a un segundo. Entonces, por eso podemos tener de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Más arriba ya le vamos a llamar taquicardia, más debajo le vamos a llamar bradicardia, ¿sí? Entonces, va a haber por ahí variaciones también, ¿sí? No va a ser lo mismo la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de un neonato, que es mucho más rápida, obviamente por la talla, por el tamaño, a la de un adulto mayor, ¿sí? Que va a ser muy, muy disminuida, pues precisamente por la cantidad de actividad que hace, ¿no? Entonces, de acuerdo al ciclo cardíaco, que dura 0,8 segundos desde la llegada del impulso nervioso al nodo sinusal hasta su terminación en la última fibra de Purkinje, es de 0,8 segundos. Pero pues como sabemos, hay variaciones por ahí. Puede llegar a un segundo a 0,6 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, 60 a 100 latidos está correcto. Y a ver, creo que algunos me pusieron por acá su frecuencia cardíaca. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, me decían por acá 93. Y sí, esa está dentro de la normalidad, solo que un poquito aumentada, ¿sí? Un poquito aumentada. Fíjense que todos estos signos tienen dos rangos, ¿no? O bueno, tienen un rango, pues, y dos límites. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de la frecuencia cardíaca, ¿no? Decimos que el rango va entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Y aquí todo lo que vaya en medio. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está entre los 90, 95 o los 100, decimos que ese paciente está en el límite superior, ¿sí? O sea, no ha subido más de lo normal, pero sí está ya ahí cerca, ya está al límite del rango más alto, ¿sí? Entonces a esto le llamamos límite superior. Y lo mismo acá, cuando tenemos un paciente que está como en unos 70, 65, ¿sí? Por ahí, decimos que está en el límite inferior,
¿sí? Entonces ustedes van a escuchar mucho estos términos en la práctica médica, ¿no? Lo del límite superior, límite inferior. ¿A qué se refiere eso? A que no ha pasado, ¿sí? No ha pasado lo que sale de la normalidad, pero que está ya muy cerca, muy, muy cerca de sobrepasarlo. Por eso les decía ahorita, este compañero que nos decía, tengo 93, está en el límite superior, ¿sí? Y muy probablemente se trate, pues, no sé, de algún estrés físico o algún estrés psicológico. Pero bueno, a ver. 80 latidos por minuto. Perfecto, estás dentro. Ese sí está dentro. El que sí me sorprendió fue el de la tensión sistólica de 140, pero pues bueno, se explica por el pedazo de pastel, ¿no? 70, estás muy relajada. Ponte a hacer sentadillas. Dices, Ceneval, identifica el parámetro fue y le pone 40 278. Ándale, más o menos así son, ¿no? Más o menos así son. Pero bueno, 50, órale, extremadamente relajado, ¿no? Pónteme a hacer ejercicio, ándale, ponte tus audífonos y salte a darle unas 5 vueltas a tu manzana. Estás muy, muy relajado. Pero bueno, entonces, pues para Ceneval, estos son los rangos normales, ¿sí? ¿Hay variaciones? Claro. ¿De qué depende? Pues de las condiciones en las que se encuentra el paciente, ¿no? Y bueno, la temperatura, aquí vamos a hacer una pequeña corrección, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña corrección de 37.3 a más bien 37.5, ¿sí? Como lo dicta la OMS, ¿de acuerdo? Como lo dicta la OMS. Entonces, 36.5 a 37.5, esta es la temperatura normal. Ya debajo de esto, ¿sí? Es una condición patológica. Encima de esto es una condición patológica. Si tengo un paciente con 37.4, digo que está en el límite superior. Si tengo un paciente con 36.6, digo que está en el límite inferior. ¿Sí? Si tiene más de 37.5, por ejemplo 37.6, digo que tiene una febrícula. ¿Sí? ¿Sí? Si tiene 36, ay, caray, 36.4, decimos que está en una leve hipotermia, ¿sí? Ya cuando suben mucho, por ejemplo a 38, ¿sí? Decimos que es una fiebre, ¿sí? Si baja a 35, decimos que ahora sí es hipotermia, ¿de acuerdo? Entonces, pues como les digo, en las preguntas de Ceneval esto es muy, muy claro. Afortunadamente aquí sí no se nos hacen bolas. Entonces, pues puede que haya preguntas en las que nos hagamos bolas, pero no es muy, muy, muy claro, ¿no? Y bueno, vamos a ver así rapidísimo cómo nos preguntan esto, ¿no? A ver, por ejemplo, acá está. Nos dicen, un paciente adulto es llevado a consulta con los siguientes signos. Frecuencia cardíaca 81 por minuto. ¿Este está bien? Sí, la frecuencia cardíaca está bien. Temperatura 38.2. ¿Este está bien? Ah, ¿verdad? Esta sí, está muy, muy aumentada. Y luego nos pone la frecuencia respiratoria 14 por minuto. Está bien, 14. ¿Sí? Está correcto. Entonces, ¿cuál es la que está fuera del rango normal? La temperatura. Y pues por lo que yo he visto, no se equivocan en este tipo de preguntas, ¿sí? En estas preguntas no se equivocan. Aquí no veo que haya ninguna duda. Así que este tipo de preguntas son como de regalo para ustedes, ¿sí? Estas son de regalo. A ver, dice, yo una vez tenía temperatura 38.5 y me puse a pelear con Goku. Bueno, fíjate, qué interesante que mencionas esto, porque hay fiebres que sí pueden causar por ahí alteraciones neurológicas, ¿sí? ¿No les llegó a pasar que han visto a un bebé que tiene fiebre y que empieza a convulsionar? Porque sí, precisamente causan alteraciones neurológicas. Entonces, la temperatura elevada tiene mucha relación, mucha relación con con el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Sobre todo el hipotálamo. Pero sí, causa degeneración neurológica y una de esas es pues, la alucinación. Entonces, acá mi compa decía que estaba peleándose con Goku. Pues sí, sí le creo, porque la temperatura alta causa eso.
Este, ¿qué más me dicen por acá? Está hirviendo, sí. Y desde ahí quedé mal. Bueno, ¿será bueno tener presentes los parámetros de glucosa? No, no, yo no lo considero necesario porque no es un signo vital. O sea, sí es muy importante, sí, es importantísimo, pero, pero no, no es un signo vital que les pregunten en su examen y tampoco es un signo vital rutinario, ¿sí? Entonces, no, no es necesario. O sea, sí está bien que sepan que su rango normal es de unos. Depende, ¿eh? Depende mucho de cada institución, de cada país, de cada región, pero de unos, aquí en México, de unos 70 a unos 110 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero depende, depende, ¿sí? Hay otros países en los que es menos, hay otros países en los que es más, ¿sí? Depende de la condición del paciente, depende si sabemos si se trata de un diabético o si es un hipoglucémico, depende, ¿sí? Pero no, no lo considero yo necesario, ¿sí? No es un signo vital que se tenga que medir de manera rutinaria. Como signo preventivo, sí, definitivamente, pero de manera rutinaria, no. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para elevar la temperatura en el caso de una fiebre? Te voy a encargar, mira, lo pudiera explicar con mucho detalle, ¿sí? Pero te voy a encargar que estudies inflamación, ¿sí? Que leas inflamación y que relaciones eso de inflamación con la función del hipotálamo, ¿sí? Lee sobre el núcleo supraóptico del hipotálamo para que te lo expliques más o menos, ¿sí? Porque me pondría aquí pues a hablar horas y horas, pero no, no es el momento, ¿sí? Entonces, lee sobre inflamación y lee sobre el hipotálamo, ¿sale? A ver, una vez mi hermano casi llega a los 40 grados. Sí, es común, sí. Hay veces que las infecciones se agravan mucho. Dice, es que en el examen de la naval fue que pusieron como opción lo de glucosa. ¿Les pusieron glucosa en la naval? ¿En serio? Qué raro. Si es así, a ver, corríjanme porque eso sí me sorprende. Bueno, entonces ahí está. Ese es el tipo de preguntas pues, que tienen que ver con los signos vitales. Ahora por acá, miren, nos ponen, ¿qué dato clínico corresponde a un signo? ¿Qué dato clínico corresponde a un signo? A un síntoma, perdón. Entonces, pues aquí puede que yo no conozca todos, ¿sí? Todas estas manifestaciones, pero aquí quiero hacerles un pequeño paréntesis. Recuerden que en su grupo les dejé un diccionario de términos médicos, ¿sí? Entonces, si en este momento ustedes no saben qué es disnea, no saben qué es cianosis, búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo ahí en su diccionario y van a ver que disnea es dificultad para respirar. ¿La puede fingir el paciente? Sí. ¿Es un signo? No. Tos, ¿la puede fingir el paciente? Sí. ¿Es un signo? No. Cianosis, es una coloración como azul, morada, en las extremidades o en los tejidos blandos por una falta de oxígeno. ¿La puede fingir el paciente? No, ¿verdad? Entonces, este sería el signo. Luego acá nos dicen, ¿qué dato clínico corresponde a un síntoma? Astenia. La astenia es un estado de debilidad general. ¿Esta la puede fingir el paciente? Sí. ¿Será un síntoma? Sí. Entonces es esta. Tensión arterial alta. ¿Un paciente puede aumentar a voluntad su tensión arterial? No. Entonces este es un signo. Asitis. La asitis es una inflamación, bueno, un aumento en el volumen de la cavidad abdominal por la acumulación de líquidos. ¿El paciente puede mandar líquidos a voluntad a su abdomen? No, ¿verdad? Entonces este sí es un signo. Y acá nos dicen qué dato clínico corresponde a un signo, a un síntoma, perdón. Irritación ocular, no. Dolor de espalda sería esta. Presión arterial baja, lo mismo. ¿No? Entonces ahí está, chicos. Así es como nos preguntan estas cuestiones de los síntomas y los signos. Dice, ahora en unos exámenes que nos hicieron, dijeron que la tos es un signo que porque te cansas de fingir. Pues sí, o sea, sí, sí, pero no sé, no sé, es muy controversial, ¿eh? Muy controversial eso de que la tos sea un signo o un síntoma, ¿sí? Pero si tuviéramos pues que decidir, si tuviéramos que decidir, la tos definitivamente para el examen de admisión es un signo.
perdón, un síntoma, ¿sí? Para el examen de admisión. Ahora, si tenemos que profundizar y tenemos que estudiar la causa de esa tos y y las demás manifestaciones que acompañen esa tos, pues entonces sí ya la podemos ir evaluando. Pero si se trata de simplemente la contracción de los cartílagos traqueales, es un signo. Perdón, es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma. Ya si la relacionamos con otras manifestaciones y con su origen, pues ya podemos ir evaluando, ¿sí? Por ejemplo, me dicen por acá, depende si estos inflemas, con flemas, exactamente, si ahí relacionamos con esa cuestión de que tenga esputo, pues ya podemos ir pensando en una patología. Pero bueno, depende. Dice, yo he notado que tengo la habilidad de aumentar la frecuencia cardíaca, pero no disminuirla. ¿A qué se debe esto? ¿La habilidad de aumentarla? ¿Pero cómo la aumentas? A ver, platícame cómo y vemos. Porque eso sí está raro. Siento que para considerar el signo sería tosco. Ajá, exactamente, sí, como les digo, tendríamos que relacionar con otras manifestaciones, ¿sí? Tendríamos que relacionar, por ejemplo, como dicen ahorita, la presencia de esputo o la hemoptisis o una tos incontrolable, eso sí, o a lo que le llamamos tos seca o a los ruidos pulmonares. Entonces, si tenemos que relacionar con otra manifestación, ahí sí, ya podemos evaluar, ¿sí? Bueno, ok. Ya nos estamos atorando mucho aquí en esto de signos y síntomas, ¿no? Vamos a avanzarle ahora sí a las medidas de prevención, a los niveles de prevención que podemos aplicar para ya terminar con este tema. A ver, dice, ¿qué es cianosis? Ah, la cianosis es como una coloración azul, ¿no? Oscura en las extremidades de nuestro cuerpo. Quiero decir, dedos, ¿sí? O en los tejidos blandos como cartílagos, por ejemplo, el cartílago nasal o el cartílago del pabellón auricular, ¿sí? Pues eso es cianosis, una coloración como azul, muy oscura. Simplemente me concentro en mi corazón y hago que lata más fuerte y más rápido. Órale. Pues la verdad no sabría explicar eso, ¿eh? La verdad, ahí sí me tomaste por sorpresa. Pero bueno, hay que comprobarlo. Me tienes que mostrar eso. Tienes que comprobar eso. Pero bueno, vamos a seguirle pues por acá. Niveles de prevención. Ah, y a ver, dice nictericia. Ah, la ictericia, bueno, la ictericia como manifestación nos habla de una acumulación de moléculas que se llaman bilirrubinas, ¿sí? Que son producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, cuando se acumula esa bilirrubina, nuestros tejidos pues van a tomar el color de la bilirrubina, que es amarillo. Entonces, sí, la ictericia es un color o una coloración amarilla en la piel por la acumulación de bilirrubinas, ya sea por una hemólisis intravascular o por una anemia megaloblástica. ¿Sale? A ver, ¿por qué en el examen nos dijeron que la irritación ocular era un síntoma? ¿En serio? ¿Quién les dijo eso? O sea, cuando estabas haciendo el examen, los de la naval o qué onda? Este, a raíz de una pericarditis. Qué interesante. Pues mira que eso sí no me lo sé explicar, ¿eh? La verdad no me lo podría explicar por qué puedes aumentar a voluntad tu frecuencia respiratoria. Pero bueno, habrá que evaluarlo, habrá que estudiarlo. Pero bueno, vamos pues acá a esto de niveles de prevención. Entonces, ¿qué es esto de niveles de prevención? Van a ser todas las medidas que estén orientadas a, número uno, evitar la enfermedad, ¿sí? Como punto primordial. Número uno, evitar la enfermedad, ¿sí? Evitar la ocurrencia de una enfermedad. Número dos, si ya hay enfermedad, limitar el daño que va a causar esa enfermedad, ¿sí? Entonces, prevenir la aparición de la enfermedad como primer función. O la reducción a la exposición de factores de riesgo, ¿sí? Y detener su avance y atenuar sus consecuencias, o sea, evitar el daño. Entonces, prevenir la aparición de una enfermedad y disminuir el daño que esta va a causar, porque recuerden que desde la primera clase que tuvimos sobre esto, definíamos enfermedad como qué.
daño a los tejidos, ¿no? Entonces, atenuar sus consecuencias, o sea, limitar el daño, disminuir el daño que va a causar esta enfermedad, ¿sale? Bueno, a ver, para avanzar lo más que podamos en esto, vamos a tomarnos unos momentos de